entonces la parte del sistema digestivo y sistema excretor. Vamos a concentrarnos en la parte del sistema digestivo y luego complementamos con algunas exposiciones que tienen pendiente. ¿Ustedes qué grupo son? ¿Grupo 2? Sí, profe. Ok, entonces ustedes tienen unas exposiciones pendientes conmigo sobre esto. Que vamos a hablar entonces del sistema digestivo y excretor. Básicamente vamos a hablar de varios órganos que conforman el sistema digestivo, de diferentes organismos, más que todo el grupo de vertebrados, y también vamos a mencionar sobre el sistema excretor, en este caso del riñón, de lo que es un organismo vertebrado. Vamos a comenzar entonces con un sistema digestivo de un herbívoro rumiante. Como ustedes se darán cuenta, esto es una foto, pues así, en vivo de lo que es un sistema rumiante de una vaca. Está un poquito maltratadito, pero eso fue lo mejorcito que pude encontrar en real, en foto real. Vamos a tratar de identificar las estructuras que se encuentran aquí. Entonces, esto que ustedes ven es lo que se llama rumen o cuajar, que le llaman vulgarmente por aquí. Esto que está aquí es el omaso, esto que está aquí es el abomaso. El rumen está relacionado con el retículo, que es una parte como un saco que se encuentra en esta parte, que es donde se almacena el alimento cuando la vaca está ingiriendo el pasto. Entonces, primero está el retículo, sigue el rumen, luego está el omaso y por último está el abomaso. Aquí en el abomaso se conecta con el intestino delgado. Vamos entonces a ver si superponemos un dibujo, sería de esta forma. Entonces tenemos el esófago, después del esófago está el rumen, que es esta bolsa grande que vemos aquí rosada o cuajar. El rumen está asociado con el retículo, que es esta parte de aquí, ¿sí? Luego está el omaso y por último está el abomaso. Y el abomaso conecta con el intestino delgado. Bien, comencemos con el rumen. El rumen, estos individuos se llaman rumiantes precisamente por el nombre del rumen. El rumen y el retículo están fuertemente conectados. La comida entra aquí, primero entra el retículo y después entra al rumen. El rumen se puede decir que es una estructura, un órgano fermentador. La mayor parte de la microbiota de un organismo herbívoro rumiante se encuentra en esta zona. Como aquí les dice, tiene una capacidad más o menos, el rumen, de albergar de 40 a 60 galones de material líquido o semilíquido. Y el retículo tiene una capacidad de 2.5 galones. Entonces, alberga gran cantidad de alimento. Esto está acompañado de saliva. Un animal herbívoro rumiante de este tamaño puede producir alrededor de 47 litros de saliva en un promedio de 6 a 8 horas. ¿Y por qué? Porque la saliva es uno de los componentes digestivos químicos más importantes que realizan cualquier organismo vertebrado. Recuerden el caso de nosotros. Ayuda a la mayor parte de la digestión que entra por la boca, sobre todo para la parte de los almidones. Entonces, igual aquí en este vertebrado entra por el esófago, llega aquí al rumen y el rumen, este rumen de por sí está dividido en otras secciones. Tiene varias secciones de división, es decir, que el alimento más pesado se va hacia el fondo, luego a medida que se va digiriendo se va pasando de subbolsa a subbolsa, de una subbolsa o subcavidades. ¿Cuáles son los microorganismos que se encuentran aquí? Los microorganismos que se encuentran aquí son protozoos, hongos y bacterias. Recuerden que los vertebrados, la mayoría de los vertebrados, omnívoros o carnívoros, carecemos de enzima para digerir la celulosa. Pero estos organismos realizaron una asociación simbiótica con otros microorganismos que sí tienen la capacidad de tener enzimas para digerir la celulosa. Entre ellas están algunos protozoos y algunas bacterias celulíticas. Señor.
Ujú, ujú. Ajá, así es. Ujú. Sí, ujú. Así es por la cual hace algunas prácticas como la ruminotomía. Recuerda que tú me comentaste que es donde le abren un hueco al estómago de la vaca y dejan ese hueco ahí expuesto con una tapa y todo el mundo puede meter la mano por ese hueco. Una, ajá, esa cánula o fístula. Esa estructura, ese hueco que le hacen a las vacas con el objeto de vigilarles cómo se da su proceso de fermentación y si el tipo de alimentación que se le está dando realmente está equilibrada con la población microbiana que tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú le das muchos granos a un herbívoro rumiante, entonces van a trabajar más que todo las bacterias celulíticas y los protozoos celulíticos. Y las otras bacterias encargadas de hacer otro proceso de fermentación empiezan a disminuir en la población microbiana. ¿Sí? Entonces, si le das mucho carbohidrato, entonces van a aumentar solo unas bacterias de un tipo. Disminuye las celulíticas y aumentan las que hacen fermentación por carbohidrato. Entonces, eso va a generar muchos gases y si genera muchos gases, este individuo eructa más o menos unas 100 veces al día. Pero si además come un alimento muy rico en carbohidratos constantes, exceso de granos, exceso de concentrado, poco fibroso, muy poca fibra, entonces el individuo va a producir demasiados gases tipo metano, tipo sulfuro, y eso va a producir que el individuo sufra de cólicos permanentes y puede hasta morir por una obstrucción. Entonces, los herbívoros rumiantes hay que cuidarles bueno, los que están en cautiverio, hay que cuidarles el tipo de alimentación porque pueden producírseles daño a nivel gastrointestinal por el exceso de producción de gases. Entonces, cabe lo que menciona, en donde si no se le da una alimentación balanceada de acuerdo a la microbiota que tiene él, puede perder el equilibrio de la población microbiana, aumentarse unos individuos y disminuir la otra. A estos animales también les pueden dar acidosis. Cuando abundan mucho las bacterias celulíticas porque le están dando mucha fibra, entonces les puede dar acidosis y también pueden morir por eso. El pH de esto está ligeramente ácido. El pH del rumen es más o menos de 5.8 a 6.8, más o menos. Es ligeramente ácido. Aquí se da el proceso de rumiar. ¿Qué es rumiar? Lo que ustedes en algunos libros encuentran como regurgitar, que es que el individuo mastica, lo lleva aquí y de aquí nuevamente lo devuelve para que vuelva y lo mastique. Entonces, por eso es que estos animales producen grandes cantidades de saliva, 47, 48 litros de saliva en 6, 8 horas, porque están constantemente masticando. Y recuerden que la masticación estimula la producción de saliva. Entonces, a su vez, la saliva ayuda al proceso de digestión y a aumentar la comida. Se hace mucho más rápido rumiar si el individuo tiene esto seco, si el alimento es seco. Si el alimento es muy húmedo, disminuye la producción de saliva. Y si disminuye la producción de saliva, entonces disminuye la ayuda de la digestión por enzimas salivales en la boca. Entonces, tampoco es conveniente darles comida húmeda a los herbívoros rumiantes porque se altera el proceso de digestión. Bueno, esto es lo que tiene que ver en la parte del rumen y el retículo. ¿Sí? Si vamos de aquí, de rumen retículo, vamos a pasar aquí, a esta zona que ustedes ven aquí, verde, como es el omaso. El omaso es donde se da la absorción del agua. Prácticamente se le quita todo el agua al alimento y se incorpora a los tejidos del animal. Eh,
queda aquí cierto tiempo, aquí donde permanece más tiempo, luego en jerarquía este es el otro segundo lugar donde demora un poco de tiempo, menos que este, pero un poco. Y de aquí pasa al abomazo, que es esta zona que ustedes ven aquí. El abomazo es el que se considera como digestión química o estómago verdadero de un herbívoro rumiante, porque aquí es donde se da la segregación de una cantidad de enzimas que están asociadas a la bilis, que están asociadas al jugo intestinal, al jugo pancreático. Entonces aquí se vierten muchas enzimas digestivas y se da en sí todo lo que es el proceso enzimático, reacciones bioquímicas. Aquí dura muy poco tiempo comparado con los otros estructuras, los otros órganos anteriores. Entonces, a este abomazo es el que se considera como un estómago verdadero. Aquí también se produce ácido clorhídrico, igual que nosotros, ¿sí? En nuestro estómago. Y de aquí va al intestino delgado. El proceso del intestino delgado es idéntico al proceso del intestino delgado de nosotros, igual el del intestino grueso. ¿Sí? Más adelante vamos a ver una comparación de un organismo herbívoro rumiante con un organismo carnívoro, como sería el caso de nosotros. ¿Qué notan aquí comparado con el estómago o con las estructuras que nosotros vimos en el sistema digestivo de nosotros, en la clase anterior? ¿Qué notan aquí de diferente? ¿Nada? ¿No notan nada diferente? Bueno, las proporciones sí, pero el hígado y el bilis está. Lo que pasa es que aquí no lo tenemos asociado, pero obviamente deben tener porque son glándulas anexas. Y la mayoría de las enzimas digestivas están producidas en la bilis, en el hígado, perdón. Está la parte de la vesícula biliar, también tiene vesícula biliar. También tiene páncreas. Lo que pasa es que aquí como le coloqué el dibujo donde estaban las estructuras digestivas más relevantes, pero sí, hay presente hígado, hay presente páncreas, hay presente vesícula biliar. Lo que no hay presente es que, si ustedes se fijan, aquí no hay apéndice o ciego, no lo hay. No hay un apéndice y no hay un ciego. El ciego, en el caso de nosotros, empezó a tener una función inmunitaria. En el caso de los herbívoros no rumiantes, es la zona procesadora de la celulosa, es la parte fermentadora. Entonces, como aquí tenemos un órgano tan grande y especializado en fermentación, ¿para qué apéndice? Si tenemos el rumen. En cambio, los que tienen apéndice, los herbívoros no rumiantes, este es un rumiante, los herbívoros no rumiantes, como por ejemplo el caballo, el conejo, el chigüiro, son no rumiantes, son herbívoros no rumiantes, ellos sí tienen un apéndice muy desarrollado. Aquí no, porque no hay necesidad. El apéndice de nosotros fue atrofiado en función de fermentador. O sea, nosotros tuvimos un apéndice que probablemente también fue fermentador de celulosa, pero ahorita perdió la funcionalidad porque nos volvimos carnívoros, nos volvimos omnívoros y el apéndice se atrofió y terminó cumpliendo unas funciones inmunitarias. Pero en estos individuos ni siquiera está presente el apéndice porque está totalmente reemplazado por el rumen, quien tiene la función de fermentador y transformación celulítica. No lo hace directamente el organismo, lo hacen sus microorganismos simbióticos, como son las bacterias celulíticas y algunos protozoos que tienen la capacidad de degradar celulosa y que viven aquí. ¿Cuál es la mayor proporción? El orden sería, hay más bacterias, luego sigue en orden de proporción protozoo y la que tiene menor cantidad de población microbiana son los hongos. ¿Sí? Entonces, aquí viven bacterias, viven protozoos y viven hongos. ¿Sí? Bueno, sigamos. Si hacemos un corte,
Para ver las estructuras internas, podemos ver estas características. Cuando ustedes comen panza, me imagino, han visto esto, me imagino. Esta forma de red que hay en la zona del retículo, en la entrada del retículo y rumen, se observa esta característica, como un sistema de vellosidades en forma de red. Ajá, panza o cuajar, o cuajo, le dicen en otras partes. Y se ve así. Si cortamos el omazo, entonces encontramos esta forma, que es la que le dicen por aquí como libro o librillo. Se ve así. Se ven como unas capas de tejidos en forma de libro, si fueran unas páginas. Se ve de esta forma. Y el abomazo, pues ya se ve de esta forma, o sea, los pliegues son mucho más pequeños, hay menos presencia de red o retículo. Recuerden que esta zona es considerada como estómago químico, la parte del estómago que hace la digestión química. Entonces, no es mecánico como tal vez el rumen es más mecánico, o sea, tiene mayor presencia de musculatura, este es más que todo químico. Y cuando uno lo toca, se siente como un moco, ¿sí? Es muy resbaladizo, debido precisamente a la liberación de moco junto con ácido clorhídrico en el abomazo. Señor. Uh-huh. Sí, el rumen. No, agarran el cuajar. El cuajar es el que le dicen el rumen, porque la población microbiana está aquí. La mayor población microbiana está aquí. Esta es la zona pasto. Ajá, todavía aquí tú puedes meter la mano y puedes sacar pasto todavía sin digerir. Se fermenta enseguida. No, no utilizaría ese método. Sí, porque ajá, eso tiene un montón, eso debe tener una cantidad de hongos, protozoos, bacterias ahí todavía vivos. El ácido que se genera aquí en el rumen es el que termina matando una población de bacterias sensibles al pH, porque el pH de aquí es más o menos entre 5.3 y 6.8. Pero a medida que se acidifica, se da el proceso de fermentación, esto se acidifica y termina bajándole el pH. Incluso en el omazo, en esta zona de aquí, empieza a bajar el pH. Tanto que aquí en el omazo ya se alcanza un pH de 2.4 a 4. Imagínate, esto es un pH de 2.4 a 4 de acidez. Aquí está de 5.3 a 6.8 más o menos. Aquí baja como a 4 y aquí baja a 2 a 4. Puede alcanzar incluso un pH de 2, porque aquí es donde se libera el ácido clorhídrico. Entonces, aquí la acidez que se genera por procesos de fermentación por los microorganismos termina matando el crecimiento de la población por comida. O sea, ustedes saben que si a un microorganismo le dan comida, le dan carbohidratos, pues enseguida empieza a dividirse, se reproduce. ¿Sí? Entonces, estos individuos no se multiplican a menos que no haya comida suficiente, cosa diferente a los humanos que tienen hijos sin tener comida. Aquí no. La población microbiana solo se reproduce si hay suficiente comida. Si no hay suficiente comida, aletarga su número de hijos o su número de hijas. Entonces, como aquí entra comida, empiezan a crecer y a multiplicarse. Pero la misma producción de sustancias debido al proceso de metabolismo de ella termina matándolas. ¿Sí? Y eso hace que se equilibre la población. Entonces, por decir algo, cuando empezó a comer teníamos 8 millones.
Y cuando empezó a fermentar, se le murieron 4 millones y le quedaron 4 millones. Y ese proceso se repite. Cuando empieza a comer, pasamos de 4 a 8. Cuando produce el ácido, pasamos de 8 a 4 y es un círculo vicioso. Es la misma forma, es un proceso equilibrado que tiene el mismo individuo de controlar su población microbiana para que no le termine generando diarrea o infecciones gastrointestinales. Entonces, ella misma controla con su proceso de transformación metabólica que su población no sobrepase un límite. Pero vuelvo y digo, esto se puede alterar si se le altera la dieta al individuo, como mencionaron antes. Entonces, hay que tener un control de vigilancia de qué comida se le da a ellos. Cuando ellos están en el monte, ellas saben qué les gusta y qué deben comer y cuánta cantidad no. Pero cuando se les alimenta de manera artificial, cuando están encerradas y criadas para consumir, pues entonces se les da una dieta específica y que para aumentarle mucho la producción de leche, para aumentarles el peso, pero las consecuencias se pueden ver reflejadas en que ella altere su sistema de digestión. Entonces, por eso es que es muy vigilada la dieta de estos animales cuando son criados en cautiverio. Tienen mejores seguimientos nutricionales que nosotros aquí en la casa, definitivamente. En fin, esto es lo que les estaba comentando. Esto es una ruminotomía, ¿sí? Que consiste en que le abren un hueco, esto es con anestesia, ¿sí? Les hacen una anestesia, luego les cortan y les ponen esta fístula o cánula que tiene un orificio aquí y esto le ponen tapa. Vamos a ver un videito cortico, el que más corto que encontré. Vamos a ver si funciona. No tiene sonido, así que no se asusten, es solamente para que observen. Ah, sí tiene sonido. Ajá. Pero no habla. ¿Sí ven? Todavía se puede ver en el interior del individuo el pasto. ¿Sí? Este es tiene un proceso bastante lento de digestión, ¿sí? Por eso ellas viven consumiendo a cada instante, todo el día casi están comiendo, porque por las horas de la noche es que el proceso en realidad se termina a dar, o sea, prácticamente se vienen a nutrir ya tarde en la noche y en el día comen todo lo que puedan para que en la noche se pueda dar el proceso de digestión, y absorción y asimilación. Puede alcanzar hasta 44 grados centígrados, sí. 37 punto algo, 37.7 a 44 grados centígrados. Muy parecido al de nosotros, ¿lo recuerdan? Tenemos también temperatura alta en el intestino. Si bien lo que sacó ahí, sacó una muestra del rumen. ¿Para ver qué? Para analizar cómo está la población microbiana, la cantidad de población microbiana, es decir, la cantidad de bacterias celulíticas, la cantidad de protozoo, la cantidad de hongo, te da idea de cómo está ya procesando el alimento que se le está dando. Porque si hay una población mucho más alta por encima de las otras dos, si hay una especie de microorganismo que está creciendo mucho y que es desfavorecedor, entonces eso le permite a ellos juzgar que el tipo de alimentación no es el adecuado porque se está produciendo un desequilibrio en la microbiota. ¿Lo ven? Esto fue bastante criticado. Yo no sé si ustedes alcanzaron a escuchar, esto fue viral. Mucha gente acusó a los países que hacían este tipo de práctica como les dicen, maltrato animal.
porque pensaban que eso era cruel. En realidad a la vaca eso no le duele, ni cuenta de da. Y es una técnica que llevan usando los veterinarios y en las universidades muchísimos años. O sea, desde que estaba ya en la universidad, háganse cuenta, hace como 20 años. Y hasta ahora los millennials y ustedes se vienen a dar cuenta que se hacen, ¿no? Porque están ante las redes sociales y las redes sociales les han permitido a ustedes descubrir unas cosas que ya existen hace muchísimo tiempo, muchachos. Entonces, de algunos influencers y algunos millennials que manejan redes sociales en masa, convirtieron viral estos videos y atacaron a las personas que hacían esta práctica, diciéndoles que era maltrato animal, que sí. En realidad el animal ni siente, o sea, le va, eso no genera nada porque primero el hueco se lo hacen con anestesia. El músculo en esa parte del estómago es bastante delgado y si ustedes se darán cuenta, el animal prácticamente libera el exceso de gases producido por la fermentación microbiana. O sea, es un alivio. ¿Qué quiere decir? Que ella está disminuyendo su cantidad de eructo a través de la boca, porque los está liberando a través de ese hueco. Entonces, a veces los eructos constantemente le generan a ellas demasiado dolor abdominal por estar constantemente teniendo que eructar y liberar los gases que a veces no les salen, a veces se acumulan en el intestino y les producen obstrucción y terminan muriéndose por una septicemia. Entonces, esto también les ha permitido hacer un control de cómo es el número y la cantidad de volumen de gas que genera para tomar medidas y modificarle su dieta y facilitarle su proceso de digestión. Entonces, generalmente le hacen estos huecos a algunas vacas que por alguna X o Y razón tienen algunos problemas de cólico y eso les ayuda a llevar una vida medianamente mejor durante el encierro. O simplemente lo hacen con el objeto de ciencia, de conocimiento, para estudiar a los estudiantes en veterinaria, para que miren cómo es el proceso de fermentación. Esto no se lo hacen a todas las vacas, cogen una muestra y a esa muestra son a las únicas que le hacen. O si la vaca tiene problemas de cólicos, pues también se lo hacen. Bien, ¿habían visto ya esta técnica? No, profe, en lo personal no. ¿No? Sí, tiene mucho tiempo, solo que bueno, hasta ahora alguien entró a una zona de vacas a nivel de producción en masa y pues descubrió los huecos y ¡qué escándalo! Miren, estos monstruos. No se burle. Sí, de la ruminotología, sí, la ruminotomía, sí. Ah, pues sí, a algunas personas les asusta, a ustedes, bueno, que se están enterando, les asusta, pero ajá, uno como ya lo sabía en el área de ciencias naturales. Y eso, o sea, igual fue, me imagino, y será el impacto cuando sepan que, por ejemplo, uno puede fecundar a una vaca, ¿no? Y la vaca uno la puede, le saca el semen a un toro y uno mete la mano o el brazo hasta el hombro y le puede introducir por vía vaginal a la vaca el semen del toro y así lograr la fertilización. Es como una fertilización artificial y lo hacen también. También he ido a una de esas. Le ponen a uno un guante hasta el hombro mete uno la mano allá a la vagina de la vaca y allá uno suelta la jeringuita con el semen del toro para hacer una fertilización artificial. Y ustedes saben que a veces el toro no le gusta montar varias veces la misma vaca, hay que estar cambiando de toro, ¿sí? Porque los toros tienen la costumbre de no estar montando la misma vaca varias veces. Dicen que máximo 2 o 3 y siempre y cuando se le olvida que la haya montado, pero si retiene que ya la montó, no la monta otra vez. Por eso es que entre fincas se prestan los toros para preñar a las vacas, porque a veces el toro que tiene no quiere montar a la misma vaca. ¿Cómo les parece? Bueno, sí, así es. Es una estrategia genética de diseminar
su DNA en varias hembras. Eso garantiza mayor porcentaje de fecundación y de generación de hijos de su mismo pozo génico. Entonces, si siempre monta la hembra, no va a tener la misma diversidad génica. Entonces, si monta hembras diferentes, cada hembra diferente le va a proporcionar un pool de genes nuevo a su generación y a su descendencia. Entonces, ¿sí? No es que lo piense, ¿no? Lo hace instintivamente, pero es una memoria genética específica de algunos animales, ¿no? Que tienen ese tipo de comportamiento. También hay otros animales que hacen eso, pero en las vacas se observa mucho eso. Bien, sigamos. Entonces, ya pasamos vimos por ejemplo el rumen, del rumen al omazo, del omazo al ohumazo y del ohumazo llegamos aquí, que es el intestino delgado y posteriormente el intestino grueso. Si hacemos un corte al inicio del intestino delgado, es decir, en el duodeno, vamos a observar el siguiente montaje. Primero, es muy similar a las vellosidades intestinales de nuestro intestino, prácticamente son idénticos, lo único que varía es el tamaño. Vemos por aquí que esto es un conducto, este es el conducto de coledoco y es el conducto hepático, por aquí es donde van las sales biliares y los jugos los jugos hepáticos. Aquí vemos nosotros cómo están, por ejemplo, las vellosidades, que son como unas invaginaciones. Ustedes lo ven como unas glandulitas, unas vesículas. Aquí se puede ver las diferentes capas musculares que tiene el intestino, razón por la cual esta estructura tiene mucha fuerza, además tiene movimientos involuntarios, que son los movimientos peristálticos, y es una de las razones cuando tenemos alguna infección o cuando estamos comiendo demasiada comida, realiza movimientos toscos, fuertes, y es lo que nosotros sentimos como retorcijones, debido precisamente a la gran fuerza muscular que tiene este órgano. Está reforzado por 3 capas. Entonces, y aquí también se puede encontrar en el intestino delgado, a la final del intestino delgado, cerca del ileón, podemos encontrar las placas de Peyer. Aquí no se pueden ver, pero las placas de Peyer son glándulas linfoides inmunitarias, tienen función inmunitaria, es decir, que en el intestino delgado hay una glándula encargada de producir anticuerpos para tratar de combatir agentes patógenos que entran por él, lo que no tiene el estómago, pero sí lo tiene el intestino. Hacemos un corte más abajo, al final, donde va a comenzar el intestino grueso, que sería el más oscuro. Siempre se tiende a ver más oscuro porque es el que extrae el agua del alimento y se oscurece. Entonces, cuando hacemos un corte, vemos esto. Es muy diferente, aunque ustedes lo noten, no lo noten. Bueno, cuando tengan la oportunidad de ver tripas, que lo compren en su casa, pueden diferenciar el intestino delgado del intestino grueso, porque el intestino grueso tiene estas ondulaciones, ¿sí? Estas pequeñas ondulaciones, creo que se llaman austias. Estas ondulaciones donde aquí hay una constricción y aquí hay una ondulación, ¿sí? Lobulada, y es característica del intestino grueso. ¿Sí? Eso le da también la propiedad de retener un poco el agua para absorber la mayor cantidad posible. Y además de que como aquí saque el agua, empieza el kilo, que se convierte aquí ya en heces fecales, empieza a compactarse. Entonces, para evitar que le lastime sus paredes, tiene esas ondulaciones también que le permite moldear y manipular la comida de tal forma de evitar mucho roce y mucho daño. Entonces, esto que vemos aquí, que vemos como una boquita, se llama la válvula ileocecal y es la que hace el cierre entre el intestino delgado y el intestino grueso. Esto que vemos aquí es el ileón terminal y es la parte final del intestino delgado. En este caso vemos un ciego. Es un ciego muy pequeño y atrofiado. Entonces, en organismos rumiantes, esto no está, o está muy, muy pequeño, más pequeño que en esto.
En nosotros se ve más o menos así. En los omnívoros o carnívoros tiene más o menos este tamaño, que esto sería el apéndice. También se llama ciego. Y está entre la terminación del intestino delgado y el inicio del intestino grueso. Miren estas circulaciones musculares, son anillos, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí se le llama tenia. La tenia son como, es un músculo longitudinal, un conglomerado de estructuras fibrosas de manera longitudinal. Es también una característica del intestino grueso, no está en el intestino delgado, está en el intestino grueso, está como que se lo dividiera en dos a lo largo de todo el intestino grueso. Obviamente el intestino grueso es mucho más corto y el intestino delgado es mucho más largo. Pero esto también puede variar si es rumiante o si no es rumiante o si es omnívoro, depende. Vamos a ver. Aquí tenemos la comparación de un sistema digestivo de un carnívoro y un sistema digestivo de un herbívoro. Eso es como un esquema. Aquí pueden ver ustedes, el estómago suele ser muy similar, sin embargo lo que varía es el tamaño. Por ejemplo, en los herbívoros, en el herbívoro, por ejemplo, rumiante, ya lo vimos, el estómago también tiene cierto tamaño. En este caso, ¿qué tipo de herbívoro sería? ¿Un rumiante o un no rumiante? Por la forma. ¿Qué me dice? No rumiante. Este es un herbívoro no rumiante. ¿Por qué sé que es un herbívoro no rumiante? Porque yo no veo aquí las 4 cavidades de su estómago digástrico, o sea, solo veo el estómago, pero ¿dónde está el cuajar? ¿Dónde está el rumen? ¿Dónde está el omaso? Este vendría siendo el abomaso si fuera un rumiante. Esto que ustedes ven aquí es un apéndice. ¿Sí? Esto es un apéndice. Y está muy desarrollado. Si está muy desarrollado, entonces es un herbívoro no rumiante. Es un herbívoro no rumiante porque ya dijimos que los rumiantes no tienen apéndice. Si algunos lo conservan, está bien pequeñito, mucho más pequeñito que este. Pero generalmente los herbívoros rumiantes no tienen apéndice. Entonces aquí tenemos el estómago, tenemos el intestino delgado. Finalizando el intestino delgado y comenzando el intestino grueso, tenemos un apéndice muy desarrollado que es indicador entonces de un herbívoro no rumiante. Si lo comparamos con un carnívoro, tenemos el estómago, tenemos el intestino delgado y al final del intestino delgado tenemos un ciego que es el apéndice y miren cómo está atrofiado o subdesarrollado. Y posteriormente tenemos el intestino grueso. ¿Qué notan? Los intestinos gruesos, miren. Los omnívoros, como el caso de nosotros, nuestro intestino delgado es un poco más grande porque somos omnívoros. Entonces, le tiramos a los dos, somos intermedios en esto. Pero lo que sí tenemos en común con los carnívoros es que nuestro apéndice está totalmente atrofiado, muy poco desarrollado. Miren esto. El intestino delgado de un carnívoro es muy largo comparado con el intestino delgado de un herbívoro no rumiante. En el informe me tienen que hacer un análisis de por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Sigamos. Vamos con el sistema digestivo de aves, es el que tal vez nosotros conocemos mucho más, o estamos directamente relacionados. No sé si es por comida o si alguna vez han preparado gallina. ¿Se han preparado gallina, chicos? ¿Han matado gallina? No. Yo sí, profe. No. Aquí tenemos entonces un sistema digestivo de aves. Es uno de los sistemas digestivos bastante interesantes. Tenemos el pico, tenemos la zona de la cavidad bucal, tienes glándulas salivales, igual que nosotros, tiene un esófago y al lado está lo que es la tráquea. Están conectados.
En el esófago tenemos esto que está aquí que se llama buche. Este buche es una modificación del esófago, sigue siendo parte del esófago, pero es una modificación. Luego del buche tenemos esto que es un estómago primitivo llamado proventrículo. Y luego aquí tenemos una especie de una vesícula aquí, más adelante lo vemos, pero esta estructura que está aquí es la molleja. Después de la molleja tenemos el páncreas, ¿sí? Aquí asociado al páncreas debe estar el hígado y la vesícula biliar, pero no aparece en el dibujo que ustedes consigan tal vez sí. Luego aquí tenemos el intestino, todo esto es intestino delgado, todo esto. Al final del intestino delgado tenemos estos ciegos, aquí hay dos ciegos, serían como dos apéndices. Generalmente los ciegos son los apéndices, se les llama apéndice, en algunos animales se les llama simplemente ciego. Aquí en las gallinas se les llaman secas. Después sigue el intestino grueso, miren qué cortitico. ¿Sí? Y aquí tenemos, cloaca. En las aves, su sistema digestivo termina en cloaca, su sistema excretor termina en la cloaca y su sistema reproductor termina en la cloaca. Es decir, que comparten este orificio para todo. Entonces, comencemos con esto. Aquí vamos a hablar de la molleja. Vamos a hacer un corte en la molleja, que es el que más nosotros hemos relacionado. Todo el mundo ha comido molleja, así que todo el mundo sabe cómo se ve una molleja. Entonces, ¿cómo se ve la molleja? Así. Es un órgano muscular bastante grueso, se le ven unas hendiduras, ¿sí? Y generalmente encontramos aquí piedras y comida en cierto proceso de digestión. Tierra también. Ajá. ¿Qué quiere decir? El alimento entra por aquí, se almacena aquí en el buche, se empieza a digerir aquí y termina de digerirse acá. Este es el estómago mecánico de un sistema digestivo de ave. Es un músculo fuerte, sirve para triturar. Y a veces ayuda al consumir piedrecitas. Y las piedrecitas se quedan aquí hasta que tengan el tamaño suficiente para ser digeridas por el sistema del intestino y luego ser eliminadas. Le sirven como dientes también. Ajá, sirven para ayudar a triturar. Sin embargo, debido a que estos animales viven mucho, ¿cómo les digo? A ras de piso, a veces consumen vidrio. Se confunden y en vez de comer piedrecitas comen vidrio. Y el vidrio corta la molleja y les termina sacando todo el alimento al exterior y sufre una septicemia, muere. A veces muere por anemia o muere por la septicemia. Cuando en vez de consumir piedrecitas, consume vidrio. Bien. Si hacemos un corte aquí, estoy abriendo los órganos más relevantes, los más grandecitos, tendremos el buche. El buche es un órgano de almacenamiento. Generalmente aquí no se da ningún proceso de digestión, ni trituración, ni masticación, eso no se da aquí. Aquí simplemente para almacenar. Sin embargo, a veces por la presencia de la saliva, porque el animal también tiene saliva, alcanza a humedecer mucho lo que se encuentra aquí. Esta estructura es una estructura de adaptación para animales que son, ¿cómo se le dice? Comida de otros animales. Porque los animales que tienen esta estructura como el buche, no solamente el ave, hay otros animales que tienen buche, hay algunos reptiles que tienen buche, es indicador de que el animal sale y necesita comer muy rápido, pero no quiere ser víctima de predador tratando de comer poquito, él quiere llenarse y terminar de digerir más tarde cuando no haya predadores por ahí, y desarrollaron esta estructura de almacenamiento, algo así como lo que tienen las ardillitas en los cachetes, que meten toda la comida ahí corriendo y después es que la empiezan a digerir. Entonces, el buche tiene más o menos esa misma función, es simplemente una bolsa de almacenamiento, se ve húmeda porque tiene contacto con la saliva, acumula ahí todo lo que puede y cuando ya está
protegido, cuando ya no se siente amenazado, pues entonces baja la comida del buche al proventrículo y del proventrículo lo baja a la molleja. Entonces, esa es la función más que todo del buche. Hay algunos animales que a veces pasan mucha hambre y lo sueltan y se desesperan por comer y llenan mucho el buche y terminan comiendo tanto que constriñen y aprietan la tráquea, ocasionando una obstrucción no solo digestiva, sino una obstrucción pulmonar, alveolar, respiratoria. Entonces se asfixian porque el exceso de comida termina cerrando la tráquea. Entonces, cuando el animal se le hace pasar mucha hambre o pasa hambre, enseguida sale desesperado a comer y hay riesgo de que se pueda morir estrangulado. Sigamos. En el medio de los dos, en medio del buche y la molleja, tenemos el proventrículo, ¿sí? Que básicamente se dice que es el estómago químico. Aquí es donde secretan algunas enzimas digestivas, ¿sí? Y mire la inversión. En los otros sistemas digestivos veíamos que primero estaba ¿qué? El estómago mecánico y después estaba el estómago químico. En aquí es lo contrario. Tenemos primero el estómago químico y después el estómago mecánico. Es decir, que aquí lo unta de moco con todas las enzimas digestivas, así durito, entero todavía. Y aquí se termina de romper, pero ya va untado con las enzimas digestivas. Es como si le diera más tiempo a las enzimas para actuar. ¿Sí? Prácticamente el organismo está diseñado con un sistema digestivo de corre que me comen. ¿Sí? Está diseñado para comer y digerir lo más rápidamente posible. Luego aquí tenemos el páncreas, en donde está asociado con el intestino, donde vierte sus secreciones enzimáticas junto con el hígado, la vesícula biliar, que generalmente es una bolita verde. Cuando uno parte la gallina ve una bolita verde que no se debe romper porque se puede verter la bilis sobre la carne y ya la carne queda con un sabor raro. Vemos como el intestino delgado es bastante largo, indicador de que el animal come mucha comida celulítica. ¿Sí? Y todavía lo confirmamos con la presencia de estos dos ciegos. Y son indicadores de estructuras de fermentación. Y por último tenemos aquí el intestino grueso y la cloaca. ¿Listo? ¿Alguna duda, algún aporte sobre eso? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Pues sigamos. Tenemos una comparación del sistema digestivo de peces. Aquí tenemos un herbívoro y aquí tenemos un carnívoro. Esófago, estómago, ¿sí? ¿Qué es? Esto que es una vesícula biliar, si no estoy bien por el color, es una vesícula biliar. Vaso, hígado, ¿sí? Seguimos aquí, ciego pilórico, intestino delgado, intestino grueso, ano. Esófago, estómago, ¿sí? Vesícula, vaso, ciego pilórico, intestino delgado, intestino grueso, ano. Aquí no hay mucha diferencia entre el intestino grueso y el intestino delgado. Pero si ven el tamaño del largo de los intestinos, carnívoro corto, herbívoro más largo. Incluso hasta en los peces vertebrados se nota la misma característica que tiene un vertebrado mamífero, ya sea herbívoro o sea carnívoro. Sistema excretor. Tenemos el tamaño de un riñón humano y un riñón vacuno. Entonces, si notan las diferencias, ¿habían visto un riñón de vaca? Sí, ¿cierto? Ahora me dicen que no han comido bofe. Sí, profe. El bofe no son los pulmones, profe. Ay, sí, creo que sí. Sí, son los Sí, pulmones. Sí, son los pulmones. Ay, Riñones, son los riñones. Se han comido riñones, ¿verdad?
Yo no. Yo sí. No, Esa es la asadura o algo así, pero Eso, pues la asadura. No tienen que lavarlo bien. El riñón es la asadura. Que tienen que lavarlo eso, bien, si no huele orine. eso es feo. Sabroso, hija. No, señor. prefiero el bofe. Sí, el bofe es más suave. Este es Nada de asadura. eso. Nada de eso es Nada de sabroso. eso come. Ay, mija, por Dios santo. No, no es de pueblo. El que ha vivido en pueblo y zona rural ha comido esto. Yo soy de Bofe. pueblo, pro. Y no he comido ni bofe ni asadura. Hombre, No, eso muchacha de pueblo fina, mira. me da como cosita porque cerca de donde yo vivo había un matadero de vaca. Entonces yo iba a ver eso y por eso me da como cosita comer Ah, esas cosas. tú los viste matar y dijiste, esto no lo como yo. Ajá. Pero ajá, ojos que no ven, dicen por ahí. Aunque estos órganos deben ser muy bien lavados porque son órganos que tienen una gran exposición a sustancias de desecho. El riñón es un órgano filtrador. Por ahí es donde se acumulan los desechos y sustancias que debe eliminar el cuerpo. Entonces debe ser bien lavado antes de ser consumido. Miren el tamaño más o menos de un riñón humano con un riñón vacuno, pues tiende la dimensión según el peso del individuo. Más o menos el riñón humano tiene unos 10 a 12 centímetros de largo y desde unos 5.5 a unos 6 centímetros de ancho. Pesa entre 150, 55 y 170 gramos en un adulto promedio. Este es más o menos las medidas y pesos de un riñón humano. El riñón izquierdo es ligeramente más grande que el riñón derecho en humanos. ¿Sí? Me van a explicar después por qué, pero sí lo es. El riñón izquierdo es ligeramente un poco más grande que el riñón Por la derecho. ubicación del hígado, ¿no es, profe? Es por la Hay ubicación, pero no me acuerdo. sí, pero por ubicación de qué exactamente. Tiene dos factores. Igual que el pulmón, ¿no? El pulmón de nosotros de un lado, el izquierdo es más pequeño, en cambio. El pulmón de izquierdo de nosotros creo que es más pequeño, sí. El pulmón izquierdo de nosotros es más pequeño y tiene menos volumen que el pulmón derecho. Esos datos son importantes. Las medidas de un riñón vacuno son más o menos entre 22 y 10 a 11 centímetros, ¿sí? O sea, 22 de largo y 10 o 12 centímetros de ancho. El peso promedio es más o menos de 450 gramos cada riñón aproximadamente. Diferencia, pues a la simple vista se nota, ¿no? El riñón de vaca es bastante lobulado, tiende a tener de 12 a 15 lóbulos, ¿sí? Y sin embargo tiende a tener la forma como un frijol, pero ya lobulado, tiene mucha lobulación. Nosotros filtramos mucho más sales minerales que estos. Esa puede ser también una de las razones por la que nuestro riñón tiene algunas diferencias morfológicas con respecto a esto. Si encuentran otra diferencia, por favor la investigan y la comparten, de las razones por las cuales tienen una diferencia morfológica tan notable. Bien, estos son los riñones, están dispuestos en la zona lumbar, en el caso de los vertebrados, se encuentra casi más abajo del abdomen, un poquito debajo del tórax, no como mucha gente creía que lo tuviéramos casi en la parte final de la espalda antes del trasero, no señor, está mucho más arriba. ¿Sí? Tienen esta forma, tienen una forma convexa en la parte externa, esto es lo que quiere decir convexo, y en la parte interna es cóncavo. Este es cóncavo hacia adentro y convexo es hacia afuera. Esto es cóncavo y esto es convexo. A él, por la parte del ilio renal, esto se llama ilio renal, por la parte del ilio renal entra la arteria y entra una vena. ¿Sí?
La arteria es la que lleva la sangre para que se filtre y la vena es la que devuelve la sangre filtrada. ¿Sí? Generalmente la roja es la arteria y la morada o azul es la vena. Tenemos dos, uno un poquito más bajo, el otro un poquito más alto que el otro. Esto que sale por aquí se llama uréter. El conducto de uréter es el que lleva ya la orina filtrada y formada y termina en lo que es una vejiga. Es la estructura de almacenamiento de la orina. Y por la uretra después se elimina. Entonces, si hacemos Profe, señora. disculpe una preguntita. ¿Cómo fue que usted dijo que por lo general, ella siempre me confunde eso en los libros? Por lo general la roja es la... La roja es la arteria, la que lleva sangre oxigenada. Y la vena, la que se ve azul, en todo lo que tú veas en los libros, que veas azul o morado, lleva la sangre desoxigenada. ¿Sí? Los glóbulos rojos, los glóbulos rojos cuando están cargados, recuerden que los glóbulos rojos se pueden cargar de oxígeno y de dióxido de carbono, tienen acá alta afinidad química con el oxígeno y el dióxido de carbono. Incluso los glóbulos rojos les gusta más el dióxido de carbono que el oxígeno. Pero bueno, ese es otro cuento que veremos más adelante. Entonces, cuando se carga de oxígeno, la hemoglobina al cargarse, al oxidarse con el oxígeno, se torna de un color brillante, un rojo brillante, rojo vermellón. El rojo vermellón es indicador de alta cantidad de oxígeno pegado a la hemoglobina. Cuando el dióxido de carbono se pega a la hemoglobina se forma de un color azul verdoso. Cambia enseguida la tonalidad por la presencia del dióxido de carbono en la hemoglobina. Entonces, por eso es que ustedes en los libros ven que la roja es la oxigenada y la verde azul o la morada es la no oxigenada, o sea, la que lleva dióxido de carbono. Hacemos un corte y si hacemos un corte, ¿sí? Podemos ver lo siguiente, así se ve en una fotico el riñón, vemos la parte esta blanca que ustedes ven, que es lo que nosotros llamamos como cáliz renal. La parte externa del riñón, la parte de afuera, la más externa, se le llama cápsula renal. Luego sigue esta parte rojita que se llama corteza renal, luego esta que se llama médula renal. Vamos a verla más aquí. Pues aquí tenemos, esto es la cápsula renal, ¿sí? Esto es la corteza renal, donde ven ese montón de vasitos sanguíneos, ¿sí? Aquí vemos la arteria, que se divide en arteriolas, ven cómo se bifurca, se ramifica. Se le llaman arteriolas, esta es la arteria, esta es la vena, ¿sí? De aquí viene la sangre oxigenada y nutrientes, descarga en estas zonas que se llaman pirámides renales, pirámide renal, pirámide renal, pirámide renal, ¿sí? Esta zona blanquita, esto que está aquí, esto sí, que se extiende acá, este es el cáliz renal, que se divide en este que es cáliz mayor y este aquí es cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, que llegan a esta zona. Aquí es donde se encuentran ubicadas las nefronas. ¿Qué son las nefronas? ¿Qué me dice? Son las células del riñón, las que son encargadas de filtrar. Más que células son ¿qué? Las nefronas son las estructuras básicas funcionales de un riñón. Ajá. Son funcionales, son estructuras. Más que células son una estructura, una forma de, son unos túbulos, ¿sí? Unos conjuntos de túbulos. Obviamente están hechos de células, pero ya son como tejidos. Son un tejido en forma de túbulos. Entonces, esto que vemos aquí es el uréter, ¿no? Entonces, miren el funcionamiento. Entre las arterias, se dividen en arteriolas, llegan a las pirámides renales. Entre pirámide y pirámide se llama columna. Lo que separa una pirámide de una pirámide es una columna renal. Esta es una columna, esta es una columna, esta es una columna, esta es
una columna renal. Si yo aislara aquí donde se encuentran las nefronas, que son las estructuras funcionales del riñón, es decir, ellas son las que filtran, hay millones en cada pirámide, millones de nefronas. Si yo aislara una pirámide renal y tomara un pedazo de nefrona, observaría lo siguiente. Esto. Aquí hay una nefrona, que es el túbulo amarillo. ¿Y ven cómo está asociado a arterias y venas? Arteria roja, azul, vena, fuertemente enrollado. El túbulo está totalmente enrollado de arteria y de vena. ¿Sí? Porque aquí se le está descargando los nutrientes y se está recogiendo también. Esto aquí es importante, es el glomérulo, es prácticamente el filtro de la nefrona. Si lo aumento, es esto que está aquí. ¿Se ve? La arteria lleva la sangre, el glomérulo aquí es un órgano especializado, filtra, ¿sí? Y, ojo, filtra una gran parte, de aquí empieza a formarse la orina. Del glomérulo sale lo que es el túbulo proximal, que es este. Todo este es túbulo proximal, túbulo proximal. Aquí, cuando se estrecha, se llama asa de Henle. Esto es asa de Henle, asa de Henle. Aquí pierde el nombre de asa de Henle y se llama túbulo proximal, túbulo proximal, túbulo proximal, túbulo proximal, túbulo proximal. Y aquí se llama túbulo colector. Y aquí es cuando ya prácticamente se llama orina. Aquí todavía no es orina, aquí se está formando la orina. Aquí es cuando ya por fin sale la orina. Y de aquí de la orina, entonces va hasta aquí. Es recogido por la parte del uréter y es llevado hacia la vejiga. No, se puede dar en todo. Estos son los cálculos. Los cálculos renal se pueden dar aquí y obstruir el cáliz renal, la entrada de los pirámides renal aquí, se pueden acumular aquí. Se pueden acumular aquí en el uréter, se pueden acumular en la vejiga. O sea, se puede también obstruir la vejiga, obstruir el uréter, obstruir el cáliz, obstruir las pirámides. Ellos se pueden ubicar a lo largo de todo el riñón. ¿Sí? Se pueden formar a lo largo. Dentro del riñón son más peligrosas que fuera del riñón. Aquí en el riñón son todavía mucho más peligrosas. Bueno, en realidad no son peligrosas, dolorosas, pero peligrosas, o sea, a menos que cause una infección. Aquí son más riesgosas, esa es la palabra, son más riesgosas porque pueden producir una infección. Como el tamaño puede estar impidiendo que las bacterias sean reconocidas por el sistema inmune y terminen siendo como una especie de nicho criadero de bacterias, las bacterias pegarse en ellas y evitar que sean reconocidas por el sistema inmune. Un cálculo puede promover una infección renal, de acuerdo a la ubicación. Cuando se ubican aquí es cuando hay más posibilidades de que pueda ocasionar una infección renal. ¿Alguien no tenía una exposición de esto, de cálculo, en el grupo de ustedes? ¿Está aquí la exposición de los cálculos? Pero usted sí lo dijo, yo recuerdo que usted dijo eso. ¿Quién lo tiene? No sé si me escucha, ¿me escucha? Sí. Sí, profe, lo tenemos. Ok. No me voy a concentrar en explicarlo porque las niñas lo van a explicar mejor posteriormente. ¿De qué es esto? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se evita? Simplemente les mostré un dibujo de cómo se ven. ¿Sí? Y cómo, por ejemplo, mire, si se pone aquí, pues, ¿cómo va a salir la orina? Si por aquí tiene que salir la orina y él está ahí. Esa sensación de que, hijo, escuche, quiero orinar, pero no sale. O cuando se encuentra en la vejiga, tapando la salida de la orina de la vejiga, hay también la misma sensación, uy, siento que tengo la vejiga llena, pero tampoco sale. Entonces, porque ellos taponan, ¿sí? Taponan ese orificio.
Si no se toma medidas, pues sí, puede ser algo complicado. Ya después las niñas o los chicos les comentarán cuáles son las consecuencias de, de no tener cuidado con un cálculo renal. Es algo peligroso, ¿no? Si no se tiene cuidado. Normalmente se deshace. ¿Sí? Normalmente ¿cómo es? Los cálculos renales no suelen ser muy complicados. Se pueden eliminar fácilmente con agua, creo yo. Pero hay veces que suelen ser problemáticos. Yo creo que los problemas es muy doloroso, ¿no? ¿Alguien que haya sufrido cálculos aquí? ¿Nadie? Tienen unos riñones y unos uréteres de maravilla, chicos. Gracias a Dios, profe. Entonces, bueno, me alegro por ustedes. He conocido mucha gente joven que tiene problemas de cálculo renal. Y ya van a saber por qué. Es probable que más adelante se den cuenta que son candidatos a tenerlas. Profe, eso es por la alimentación más que todo. Sus compañeros le van a decir que también hay un factor clave con la formación de riñones, de cálculo en riñones. No, a lo mejor es como ustedes son bastante tomadores de cervecitas, eso también les ha ayudado a evitar. Nada, Me profe, saca nada de de ahí y me hace el favor. eso. Eso les ha ayudado a que no se les acumule tanto. Profe, pero es cierto lo que dice Kendrick, que es de acuerdo al tamaño que tenga el cálculo, pues así es la eliminación de él. Uh-huh. Sí, entre más grandes me imagino que es mucho más difícil. Y en los hombres es más difícil que en ustedes las mujeres. Sí. A ver, vamos a ver las preguntas. Iván me preguntó que por qué las aves tienen dos ciegos. Eh, ¿Por qué, Camilo? Ujú. Mm, de la composición de la escena. Pero básicamente son de minerales. De urea no creo porque sería muy peligroso que fuera de urea construyendo ahí. Básicamente los cálculos son minerales. Pero yo creo que las chicas nos van a sacar más de dudas de eso. Pero de lo que yo he leído es que son de minerales. Vamos a ver cómo es. Y ve que porque tiene dos ciegos las aves, porque las aves consumen mucha celulosa, mucha planta, mucho grano. Los granos tienen mucho contenido de celulosa. Y una forma de poder degradar la celulosa es fermentándola. Entonces los ciegos son unos puntos donde se acumula microbiota, es decir, en los animales que tienen ciegos, allí generalmente se acumula la microbiota, es decir, microorganismos que son fermentadores de celulosa. Entonces, ajá, sí. Entonces, la presencia de su ciego es precisamente para poder digerir la celulosa. Entonces, cuando tú ves un ciego y ves el ciego desarrollado, o sea, con un tamaño proporcional grande comparado con todo su sistema digestivo, automáticamente tú dices, no, este ciego es bastante funcional para el individuo y probablemente el individuo come mucha celulosa, porque los ciegos tienen esa función, ¿no? Fermentar celulosa para poder degradarla y lo hacen a través de microorganismos que viven ahí en el interior de ellos. Y la razón de tenerlo ciego es como para mantenerlo aislado del otro sistema. Si tú te das cuenta, los ciegos son los ciegos, como el nombre le dice, un tubo alargado que tiene una entrada pero no tiene una salida. Es como una forma de encerrar a los microorganismos allí para evitar que se propaguen por todo el sistema digestivo. Entonces, el hecho de tener dos te quiere decir que este organismo debe tener buena ingesta de material celulítico, de buena verdura, buen cosa de mata, para que tenga dos ciegos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Quién?
solitaria. Ah, tenía ascaris. Las ascaris. Se llaman ascaris. Vulgarmente solitaria, sí. ¿Qué pasa con ella, Camilo? Ujú. Claro, son oportunistas. La tenia tiene forma de cinta muy delgada. ¿Han visto una tenia? Parece como una baba ahí, parece una babosa. Imagínense una babosa de 7 metros, porque un ascari o una tenia puede medir 7 metros. Un ascari puede medir 10 metros. El mismo tamaño del intestino de nosotros es el mismo tamaño de la tenia. Ella crece a medida que el intestino se lo permite. Si el intestino tiene 10 metros, ella tiene 10 metros. El intestino grueso no llega, no le gusta llegar hasta allá porque la mayor absorción de nutrientes se da en el intestino delgado. Como es una babosa, no tiene una forma rígida porque no tiene esqueleto, tiene un hidroesqueleto. Entonces ella puede tener la forma del intestino y recubre todo el intestino, o sea, es una cinta, es delgada y como forma de cinta, una cinta como cinta esa de cinta de pelo, cinta de vestido, así del mismo grosor es la tenia. Entonces ella se puede moldear perfectamente y cubrir todas las paredes del intestino delgado. Y al tapar el intestino delgado, cuando llegue la comida, por la pared del intestino delgado no la puede absorber, la absorbe ella. Ella se lleva toda la comida. ¿Sí? ¿Qué era lo que me preguntabas aquí, Kendrick, que dice, ¿se puede eliminar de acuerdo al tamaño? Ah, los cálculos, ya. Sí, profe, que no siempre son por eliminación espontánea, sino que a veces toca cirugía de acuerdo al tamaño. Sí, imagínate, debe ser engorroso. Ahora los operan, ahora creo que los hacen con láser, ¿no? Ponen láser ahí, el láser lo derrite y después lo botan. Antes lo tenían que operar, cortar, sacar. Pero ahora creo que lo hacen es con láser, para evitar hacerles una cirugía invasiva. Pero tienden a volver a salir, profe, porque yo tengo una prima que ella le hicieron la obstrucción con láser de unos cálculos en los riñones y volvieron y le salieron. Anda, qué vaina. Entonces, ¿y qué será? ¿Por qué será? Debe de tener alguna anomalía, alguna cosa que le esté produciendo tanto cálculo, alguna causa que esté siempre permanente en ella para que le produzca cálculo. Yo la verdad nunca, Dios me libre, porque dicen que expulsar un cálculo es como parir, ¿sí? Una cosa es parir un pelado y por lo menos tú tienes, ajá, y ahí está mi pelado, pero parir un cálculo debe ser una vaina de raca. Ahí está su cálculo. Sí, ahí está su cálculo. Pero yo a los hombres, más que todo porque los cálculos tienen mayor predisposición en los hombres según la estadística, mira tú. Los hombres tienen mayor predisposición a desarrollar cálculos que las mujeres. Y a los hombres que yo he conocido, uno que otro hombre, que incluso un estudiante de ciencias naturales, que lo tuve en una clase, en un parcial, sudando frío, y me dijo que eran los cálculos, y sí, le tuvieron que operar por cálculo. Debe ser terrible, me dice el chico, que los dolores son terribles, que se siente el dolor en la espalda y que el dolor se irradia de la espalda a la cadera y después se les pasa a la ingle. Yo, miércoles, es una contracción de parto, mijo. Igual le da uno un parto, comienza con el dolor acá en la cadera, en la parte baja, luego se le va la pelvis y por último se le viene para enfrente. Así es un dolor de parto. Uh-huh. ¿Cuál es? Uh-huh. Hay algunos que regulan la presión osmótica bebiendo agua, hay otros que no. Hay otros que no toman el agua. Lo que tienes es un sistema de regulación
equilibrada, hace como una especie de intercambio electrolítico para regular la presión osmótica por el exceso de sal en su interior. Pero hay algunos que sí, depende del animal, que tienen ese sistema de regulación. Por ejemplo, los mamíferos acuáticos regulan diferente a un condritio, ¿sí? A un vertebrado acuático condritio. Los mamíferos, debido a que tienen un sistema renal muy parecido a nosotros, pues porque son vertebrados, y la única diferencia es que están adaptados acuáticamente, tienen un sistema de regulación bastante interesante, incluso muy diferente a la de un pez. Sería bueno si alguien le echara una ojeada y nos comentara, pero sí sé que tienen un sistema de regulación bastante interesante. No todos utilizan el sistema de beber, hay algunas que sí, beben agua salada, otros no, otros no lo hacen. ¿Sí? El agua lo toman, por ejemplo, cuando son filtradores, abren la boca, filtran, les pasa el alimento y luego botan el agua. Eso depende. Y luego le expulsan. Ajá, entonces, ¿qué otro aporte tienen o qué alguna otra duda? Sí, sí. Sacan su estómago. Sí, los equinodermos hacen eso, sacan su estómago. O sea, no utilizan la boca, usan su estómago. O sea, su boca es su estómago. Hace la veces de las dos, lo que yo le decía. Ustedes van a encontrar organismos en el reino animal que tienen modificaciones en su sistema digestivo porque el medio o el entorno en donde están las obliga para poder sobrevivir. Entonces, su boca es su estómago. O sea, sirve para boca y de una vez empieza a digerir también. O sea, que lo que ella saca, aprieta, captura y también sirve para masticar, para digerir, para asimilar, para botar ácido. Por ejemplo, las ostras. Las ostras, ¿se saben cuáles son las ostras, no? Esas así que aparecen así. Sí, profe, claro. Ajá. Ajá. Las ostras, ese es su estómago. Cada caparazón, cada cajita es su boca. Y lo que tiene adentro es blandito. Es su estómago. Eso blandito que ustedes ven es su estómago. Cuando ustedes le colocan una piedra ahí o le cae un mugre muy grande que ella no puede digerir, lo que hace es englobarlo. Ahí es la perla. Ajá, y la perla es un cuerpo extraño para la ostra, ¿sí? Y lo engloba con una serie de capas de moco y secreta una cantidad de sustancias minerales. Es con el objeto de comérselo, con el objeto de agradarlo, pero la cosa es tan grande para ella, que es un organismo de ese tamaño, la piedrecita que le colocan ahí de ese tamaño para ella es tan grande que ella empieza a crearle capas y capas y capas. Al ver que no lo puede digerir, entonces lo trata de cubrir para que no le infecte. ¿Sí? Prácticamente la perla es un cuerpo extraño recubierto por el sistema inmune de la ostra. ¿Sí? Y la gente se dio cuenta, mira qué maravilla, el cuerpo extraño atacado por el sistema inmune de la ostra es un accesorio de lujo, es una joya, ¿sí? Pero fue porque el hombre le dijo, ay, mira qué bonito, ¿sí? Tan bonito, pero para la otra eso es un mugre. Para la ostra es un cuerpo extraño que ha estado durante meses tratando de eliminar de su interior del cuerpo. Y al crear esa estrategia de botarlo y eliminarlo, al tratar de eliminarlo, pues le dio esa apariencia perfectamente redonda, porque la lengüita de ella, el estómago de ella, lo pasea, ¿sí? Lo mecía para englobarlo, para encerrarlo bien, y al mecerlo le dio la forma perfecta redonda. Entonces, todas esas casualidades que hacen parte del metabolismo de defensa del organismo,
resultó en una perla que el hombre le pareció bonito y que ahora las cultiva para esa gracia. Ahora tienen un montón de ostras ¿cómo es que le dicen? Con cultivos, ¿sí? Cultivos en criadero de ostras. Tienen criadera de ostras, más que todos los países asiáticos, crían ostras en el mar, tienen criaderos industriales, en donde a propósito le colocan, de acuerdo al material, la calidad de perla, ¿no? No es cualquier piedra la que le meten ahí. Lo que ella hacía de manera natural, el hombre se dio la tarea de averiguar qué tipo de arena o qué tipo de partícula sólida genera una mejor perla. Entonces, así de ensayo-error, lograron saber qué material es el que pueden introducirle y para poder obtener mejores perlas. Las perlas son costosísimas. ¿Por qué son costosísimas? Porque dura meses y años una ostra haciendo, son una noche a la mañana. Y en el trayecto tienes que alimentar a la ostra, mantenerla bien, buena temperatura del ambiente, temperatura del agua, una cantidad de luz específica, una comida específica. O sea, eso es un trabajo. Cuando ya el hombre se pone a hacer eso, es un trabajo dispendioso. Tener miles y millones de ostras haciendo perlas, pues es un trabajo dispendioso. ¿Sí? Entonces, hay unas ostras, hay unas perlas de acuerdo a la especie de ostra. Cada perla tiene una característica diferente de acuerdo a la especie, el color de la perla. Hay perlas negras, Dios mío, esas valen millones de dólares. Las perlas negras, hay una ostra, una variedad de ostra, que el moco tiene una composición química diferente y ese moco es oscuro, es negro. Y engloba la partícula sólida que está en su estómago, es con esa capa de esa sustancia negra, no recuerdo el nombre, y ellas crean perlas negras. Esas creo que nada más se dan en las islas de Bora Bora, por allá por los lados de Tailandia. Creo que se dan esas ostras que producen perlas negras. Esas perlas son perlas raras y son costosas. Un collarcito de esa perla vale millones de pesos. Millones de pesos. Es probable que alguien con un collar de perla negra esté teniendo unos 500 millones de pesos en el cuello. Y las hay. La fábrica de perlas negras en Bora Bora, eso tiene una vigilancia y una seguridad. Hay un museo. Ellos tienen un museo en donde tienen ostras en acuarios que tienen sus perlas y le van explicando a la gente cómo se da la formación de la perla, les muestran las perlas, tienen una perla como de este tamaño, que parece como un balín, una cosa, ¿cómo que se llama eso de jugar? Una canica. Eso es muy raro. Solo las ostras gigantes pueden formar perlas tamaño canica y muestran eso. Yo ahorita en la cuarentena, como hay muchos museos que abrieron sus sitios, los museos abrieron sus puertas a visitas virtuales. Aproveché y visité varios museos, entre esos visité el Museo de Perlas Negras de Bora Bora, y sí, bonito, muy bonito el museo y las perlas son inmensas. Pero ajá, por si hay aquí alguna que le gusten las perlas, ¿no? Ya saben. No son las perlas que nosotros vemos por ahí en la joyería y las cosas esas, o las tiendas, porque esas son plástico, ¿no? No es una perla original. Fantasía. Exacto. Las que se ven por ahí se descascaran. Una perla original no se descascara, no. El brillo es permanente, el esmalte es translúcido. Ahí en el museo te explican cómo diferenciar entre una perla falsa y una perla de imitación y una perla original. Incluso hasta puedes morder la original y no se parte. Primero se te parte la muela que la perla original. Entonces, es una forma para que vean ustedes cómo el hombre a través del metabolismo de muchos animales le ha sacado provecho. ¿Sí? Le ha sacado
ventajas económicas al conocer un sistema metabólico de un individuo, desde las bacterias hasta las ostras. Miren, no utilizan la baba de caracol para experimentar. Una sustancia que produce ella para poder desplazarse y para poder quitarse los hongos y las bacterias del cuerpo. Ahora se utiliza para maquillaje y cosmético. Tiene sus ventajas tener buenos conocimientos sobre biología, zoología y sobre plantas, para que lo tengan en cuenta en caso de que no les funcione la docencia. Gracias por la moral y la fe, profe. No, yo solamente digo, esto está duro, Estamos muchachos. preparándonos para hierbateros. Sí, esto está duro, muchachos. Y no me refiero a la situación de demanda de docentes, me refiero a que cada vez más difícil educar a los niños, a la gente. Virgen María, es una tarea difícil. Listo, entonces dejemos así, por favor, en el momento que van a presentar el informe, hagan las respectivas comparaciones. Yo les recomiendo que hagan una columna en donde coloquen todas las estructuras posibles de un sistema digestivo en orden. ¿Qué quiere decir? Coloquen, por ejemplo, pico, boca, en la columna, en la primera columna colocan pico, boca, dientes, lengua, faringe, esófago, después que sigue buche, colocan buche, proventrículo, molleja, estómago, intestino delgado, ciegos o apéndice, intestino grueso, recto, ano, cloaca. O sea, colocan todas las estructuras de las que vimos hoy en el laboratorio y después en las otras columnas colocan aves, peces, vertebrado rumiante, vertebrado no rumiante, vertebrado carnívoro, vertebrado omnívoro. ¿Y qué van a decir? Presente, pero con esta modificación, por decir algo. Pico está presente solo en aves, ¿no? En el otro no está presente, no está presente, no está presente. Cavidad bucal sin diente está presente en este está presente, pero tiene las siguientes modificaciones, así van colocando en cada uno. Si está presente, ¿cómo es? Y si no está, pues colocan que está ausente. Y van colocando una pequeña característica de esas estructuras en cada uno de los individuos para que hagan una buena tabla comparativa. Y después pueden mencionar como análisis de resultado la importancia de algunos órganos para algunos animales, como por ejemplo el proventrículo, la molleja o el buche o el apéndice. Eso es lo que yo les recomiendo que tengan en cuenta para el informe, aparte de pegar sus imágenes. Dime. Profe, con respecto a lo de los tamaños de los riñones, usted dijo dos ejemplos, ahora, con respecto a entre el tamaño entre el del humano y el del La vaca. herbívoro. La vaca. Y usted dice que también, el de la vaca. Y entre nosotros también que tenemos un riñón. O sea, se hacen los dos análisis. Del por qué hay un riñón del izquierdo y el por qué de la vaca con el del... Porque tenemos un riñón un poco más grande que el otro. ¿Sí? Y porque está más alto de un lado que otro. ¿Sí? En el caso de nosotros. ¿Sí? Hacen pequeños comentarios que sean como cosas muy relevantes, como cosas curiosas, como cosas muy diferentes que tenemos entre algunos animales u otros con respecto a las estructuras del sistema digestivo o del sistema renal. ¿Sí? Eso es lo que básicamente... Y las imágenes, es importante que ustedes coloquen sus imágenes con cada una de las partes y los componentes que nosotros vimos aquí. Utilicen imágenes mejores que las mías. Señora. Profe, disculpe. No tenía... Sí, profe. No podía... Sí. Me escapó un rato, eso le iba a decir que ya no puedo seguir en la clase, profe, entonces para que me... Tranquila, vete. No hay problema. Bueno, profe, chao. Chao. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Mira que ya viene el vendedor de agua.
aguacate. Bueno, chicos, entonces nos vemos así. Nos vemos en la próxima. Recuerden que hay quiz la próxima clase. Mira que viene el vendedor. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Dime, Camilo. Dime.